enviando una encuesta a algunos de ustedes como para introducir un poco el tema que hoy vamos a tratar. Es más que todo una introducción a lo que vamos a vivir como iglesia este semestre. No voy a profundizar mucho en lo que significa ser miembro de una iglesia. Quiero hablar de la importancia de ser miembro de una iglesia. Y quisiera empezar con una pregunta. Esta semana he estado leyendo un libro donde, se lo recomiendo, La membresía de la iglesia, donde el autor argumenta algunas consecuencias de no entender lo que significa ser miembro de una iglesia o lo que significa ser una iglesia. Si quisiera iniciar con esta pregunta: ¿cuáles serían las consecuencias de no entender lo que es una iglesia local y lo que significa ser miembro? ¿Cuáles serían las consecuencias de no entender lo que significa una iglesia local y lo que significa ser miembro? Muchas pueden ser las respuestas, muy parecido a la encuesta que les mandé y que muchos me respondieron acertadamente. Pero quisiera mencionar estos argumentos o estas consecuencias que el autor plantea. Miren lo que plantea el autor de este libro, manera de introducción a la temática. Él dice: hay cristianos que piensan que es correcto asistir indefinitivamente a una iglesia sin unirse a ella. O sea, no hay un compromiso. ¿Cuál es la consecuencia de no entender la iglesia local? No hay un compromiso. Yo asisto y no me uno a ella. Okay. Obviamente hay razones detrás de todo eso, pero él lo presenta desde un punto de vista de personas que no quieren asumir una responsabilidad con la iglesia. Note esta siguiente consecuencia que el autor presenta de no entender lo que es una iglesia local y lo que significa ser miembro de una iglesia. Dice que hay cristianos que piensan que pueden separar el bautismo de la unión de la iglesia, es decir, que se pueden ser miembros sin bautizarse. Hay un temor, un pánico al bautismo. Yo asisto años a la iglesia, pero si yo me bautizo, me aparto. Entonces hay un temor, un pavor al bautismo. No entienden lo que significa ser miembro de una iglesia local. No entienden lo que es la iglesia local. Y miren esta que me llamó la atención. Hay cristianos que opinan que no hay nada malo en la costumbre de saltarse algunas reuniones dominicales cada mes, aún más. Cristianos que dejan de congregarse simplemente por el ocio. Eso, obviamente uno entiende que hay personas que no se congregan por el trabajo, porque están enfermos, pero el autor lo presenta de que simplemente se quedan el domingo por pereza. Entonces, miren esta. Esta es la que les quería mencionar. Hay cristianos que compran casas o alquilan apartamentos sin apenas considerar que algunos factores como la distancia y el costo afectarán su disponibilidad para servir a su iglesia. Eso me confrontó, que muchas veces hacemos planes para mudarnos, hacemos planes para buscar el apartamento y no se tiene en cuenta cómo la distancia que usted está teniendo va a afectar el servicio a su iglesia. Es esta que está aquí. Y la siguiente es muy parecida, que hay cristianos que toman decisiones importantes en su vida: trasladarse, aceptar un ascenso laboral, escoger una esposa, decisiones importantes en su vida, etc. Trasladarse, un ascenso, casarse, sin considerar los efectos que esas decisiones traerán a la familia, de amistades en la iglesia, o sin consultar la sabiduría de los pastores y de otros miembros de la congregación. Es como casa sola, ¿cierto? Es mi vida y no quiero que nadie se meta en mi vida. No tienen en cuenta cómo sus decisiones van a afectar la relación, sus amistades con la iglesia,
y aún no consultan a sus pastores o al equipo pastoral. Y creo que estas consecuencias de no entender lo que es una iglesia local y ser miembro de ella es como un llamado a cambiar la forma de pensar. Y no estoy diciendo que esto está sucediendo aquí. Solo estoy mostrando el peligro que hay que evitar si no se entiende bien lo que es una iglesia local y la importancia de ser miembro de una iglesia. Y quiero que reflexionemos en este tema, teniendo en cuenta esto que vamos a vivir, esta introducción, esto me apasiona, me llama la atención mucho. No voy a profundizar, insisto mucho, en lo que significa ser miembro. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando iniciemos la serie sobre eclesiología, cuando iniciemos todo lo que es una iglesia. Solo quiero que resaltemos por qué es importante ser miembro. ¿Cuáles son algunas de las razones que de las que debemos estar involucrados en una iglesia? Entonces, y quiero que iniciemos primero hablando de lo que no significa ser miembro de una iglesia, lo que no significa ser miembro de una iglesia. Luego daremos una definición de lo que es ser miembro de una iglesia bíblica. Y por último daremos 6 razones de por qué es importante la membresía de una iglesia. Hoy no hay un pasaje principal. La reflexión de hoy más que todo va a ser un poco más temática, donde en cada uno de los puntos voy a citar algunos textos para argumentar las razones por las cuales es importante la membresía en una iglesia. Entonces no va a ser un mensaje, un sermón expositivo, sino más que todo temático. Entonces, iniciamos con esto, lo que no significa ser miembro de una iglesia. Entonces, hay personas, y dentro de la encuesta que les mandé, algunos me respondieron algo muy parecido a esto. Dicen que ser miembro de una iglesia es asistir a la iglesia. ¿Qué es la membresía? Sus asistentes, aquellos que asisten a una iglesia son los miembros de una iglesia. Entonces, muchas iglesias en la actualidad, todos son considerados miembros solo por asistir a sus reuniones. Otros me respondieron que ser miembro de una iglesia son aquellos que están bautizados, ¿cierto? Todos los que están bautizados son miembros de una iglesia. Y otros, no fue en este caso, pero tienen un concepto un poquito más equivocado y dicen que la membresía de una iglesia o tener una membresía es una discriminación. ¿Cómo así que una discriminación? Estas personas piensan que cuando se tiene una membresía se está haciendo una ascensión de personas y se le dan privilegios a algunos y a otros no. Hay una discriminación, es algo un poquito desfallado, ¿verdad? Y otros piensan que ser miembro de una iglesia es como ser clientes, es como pertenecer a un club religioso. Hay gente que está acostumbrada a ser parte de tener membresías y piensan que por tú ofrendar, diezmar o servir tienes el privilegio de recibir muchas cosas de la iglesia. Y ven a la iglesia como un club donde yo asisto y disfruto de lo que la iglesia me puede dar. Pero ¿cuáles serían algunas respuestas a estas ideas erróneas de lo que significa ser miembro? Primero, con respecto a si ser miembro significa que todos sus asistentes hacen parte de la iglesia, decimos que no. ¿Por qué? No se es miembro solo por asistir a una iglesia. Porque en la iglesia vienen muchos incrédulos, muchas personas no creyentes. Asisten a las reuniones y obviamente no por eso son miembros. Además, muchas veces asisten a la iglesia de manera temporal creyentes que pertenecen a otra iglesia y nos están visitando. Y el hecho de que nos visiten o que vengan no quiere decir que son miembros de esta iglesia. ¿Sí? No por asistirse es miembro de una iglesia. Entonces, para que tengamos claro eso en todo esto que vamos a vivir. La segunda, hay un pasaje donde, digamos, sustentamos eso, que es 1 Corintios capítulo 14, versículo 23, cuando Pablo le dice a la iglesia que si ustedes están en una reunión y entra un incrédulo y los escucha hablar en lengua, no van a decir que están locos.
Pablo hace la distinción. Hay personas que son incrédulos y que entran a la iglesia, y para eso es la iglesia. Ellos entran en un proceso donde se les va a sembrar la palabra, pero el hecho de que vengan no quiere decir que son miembros de la iglesia. Amén. Listo, entonces los voy a poner a participar un poquito más para hacer esto más dinámico, se pueda consumar. ¿Qué significa, cuál sería la respuesta al tema de ser miembro de la iglesia de aquellos que están bautizados? ¿Qué opinan ustedes de eso? Tampoco por ser bautizado es ser parte de la iglesia. ¿Por qué? La iglesia no debe considerar como miembro a nadie que no sea verificablemente salvo. A veces se bautizan niños y a veces se bautizan personas y nunca más se congregan en la iglesia. Entonces, digamos, una persona que se bautizó en la iglesia y no se ha congregado por tantos meses, ¿es miembro de la iglesia? No es miembro de la iglesia. Yo he tenido muchas experiencias en Cartagena donde yo hacía parte del trabajo de discipulado en la iglesia, formaba a muchos adolescentes y muchos se bautizaban y uno pensaba que estaba bien, pero de repente parece que fue una emoción. Y con el paso del tiempo dejaron de congregarse. Muchas iglesias tienen una lista de miembros bautizados y 500 personas, pero cuando vas a la congregación apenas hay 50. Entonces, esos 50 son los miembros de la iglesia. El tema de la discriminación. ¿Cómo respondemos a aquellas personas que piensan que una membresía es discriminar a alguien? ¿Cómo responderíamos a eso? Tendríamos que definir los términos. Discriminar es considerar que una persona vale menos por causa de su raza, religión, género, títulos o estatus social. Eso es discriminar. Tú vales menos. Eso no lo hacemos en la iglesia cuando tenemos una lista de miembros en la iglesia. Eso está mal. No debemos confundir discriminar con diferenciar. Oiga el término, diferenciar entre personas. Dios hace diferencia entre personas con base en varios factores y lo hace todo el tiempo. Por ejemplo, Dios hace diferencia entre las personas por lo que hay en su corazón. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice que Dios resiste a los soberbios y da, ¿qué? Gracia a los humildes. Nota la diferencia que Dios hace allí. Con base a lo que hay en su corazón, Dios hace una diferencia. A ti te resisto y a ti te doy gracia. Dios también hace diferencia con base a las decisiones que las personas toman. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 36, en ese pasaje nos dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y el que no cree en el Hijo, la ira de Dios vendrá sobre él. Entonces, note cómo Dios allí hace diferencia. A los que creen en el Hijo se les da ¿qué? Vida eterna. Y a los que rehúsan a creer, ¿qué tienen? La ira de Dios. Entonces, yo les pregunto, si Dios distingue entre personas por esos motivos, ¿la iglesia no debería hacerlo también? ¿Y cómo responderíamos a las personas que piensan que la iglesia o ser miembro de una iglesia es ser como un cliente? Y creo que esto lo profundizaríamos un poco más cuando iniciemos la serie sobre eclesiología, el mes de febrero, Dios mediante. Porque existen muchas metáforas de la iglesia en el Nuevo Testamento donde enfatizan que una iglesia es como pertenecer a una familia, habla de relación, de responsabilidad, de sacrificio y no de comodidad y privilegio. Hay gente que viene a la iglesia simplemente para recibir privilegios, no. Y en las metáforas de familia, cuerpo, vida que hay de la iglesia, uno entiende que no todo es ¿qué? Comodidad y no todo es privilegio, hay responsabilidades. Entonces, habiendo hecho esta introducción, ¿qué significa entonces la membresía bíblica? ¿Qué entendemos por ser miembro de una iglesia? Entonces aquí encontré esta definición del autor. La membresía, entendida y aplicada bíblicamente, sirve para varios puntos. Primero, dice que la membresía
para verificar y atestiguar la conversión de una persona. Cuando tenemos la lista de miembros de una persona, cuando hay una membresía, uno verifica y atestigua la conversión de una persona. Pero también para clarificar las responsabilidades y privilegios de un cristiano en su relación con otros. ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Cuáles son tus privilegios? ¿Pero con quién? Con la relación que tienes con los demás. Eso lo vemos en una membresía. Eso es lo que debe entender aquel que hace parte de una iglesia. También para reafirmar la autoridad de los pastores y saber sobre quién tiene autoridad. El pastor no puede estar pastoreando o el equipo pastoral a fulano y a fulana, ¿cierto? Tiene que tener un grupo específico. También para dar la oportunidad de evidenciar la seriedad de nuestro compromiso con Cristo. Hay personas que asisten, pero cuando uno implementa esto de la membresía, uno entiende quién tiene un compromiso realmente con la iglesia y uno entiende, ok, el hermano simplemente es un asistente, eres bienvenido, puedes recibirla, pero entendemos que no hay un compromiso por X o Y motivo. Y también la membresía existe para buscar la santificación, para la disciplinación. Entonces quiero mostrar ahora algunas razones que justifican la membresía. Sería por mi tercer punto. Hemos hablado de lo que no significa ser miembro, hemos definido lo que significa ser miembro de una iglesia y en las razones que he mencionado creo que podemos profundizar un poquito más en la definición. Y estas razones que justifican la membresía las voy a introducir con preguntas. Y quiero mencionar algunos textos bíblicos que puedan ilustrar estas preguntas. Les pregunto, si usted fuera el pastor de la iglesia, si usted fuera anciano de la iglesia, ¿cómo verifica una iglesia que cada persona pertenece a su iglesia, que cada persona que pertenece a su iglesia comprende el evangelio? ¿Cómo usted verifica eso? ¿Cómo usted verifica que cada persona comprende el evangelio? La iglesia existe para proclamar el evangelio y verificar que sus miembros entiendan el evangelio. Eso es la iglesia. Amén a eso. La iglesia existe para eso, para proclamar el evangelio, pero para que sus miembros lo entiendan y lo vivan. No puede asumir que todos entienden el evangelio, porque de acuerdo al entendimiento que tengamos del evangelio, va a ser nuestra vida práctica. ¿Cómo verificamos eso? ¿Cómo verificamos que alguien entiende el evangelio? Yo creo que debe ser una prioridad en nuestra iglesia eso. Y hay dos versículos muy tristes para mí en la Biblia. Apocalipsis 20:15 y Mateo 7:22 y 23. ¿Qué dice Apocalipsis 20:15? Vamos a leer por un momento Apocalipsis 20:15. Y luego leemos Mateo 7:22 al 23. Creo que son versículos que cuando uno los lee nos debería confrontar y nos da tristeza a la vez. Por ejemplo, Apocalipsis 20:15, hablando ya de los últimos tiempos, dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, ¿qué? Fue arrojado al lago de fuego. Ese versículo da mucha tristeza. Y uno muy parecido, Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
entonces les declararé: jamás los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué ese versículo da mucha tristeza? Porque, primero, hay personas que por rechazar a Cristo serán lanzados al lago de fuego. Por rechazar el mensaje del Evangelio serán lanzados al lago de fuego. Y el otro dice que hay personas que creían, que entendían el mensaje del Evangelio, pero, dice el texto, apartados de mí. Lo peor que le puede pasar a una persona son dos cosas. Primero, que no sea cristiano, que no crea en Cristo. Y segundo, que crea que es cristiano y no lo es. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Que crea que está escrito en el libro de la vida, o que crea que por asistir a una iglesia, por predicar, por profetizar, se es creyente. Y se va a dar eso en los últimos tiempos. Entonces, noten la importancia de que la iglesia verifique, que las personas entiendan y vivan el Evangelio. Que proclamemos el Evangelio y que se entienda, ¿cierto? Y que se viva. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de la membresía, la iglesia verifica que una persona comprende el Evangelio. Las personas que pertenecen a una iglesia bíblica deberían comprender y creer en el Evangelio, y sus líderes deberían haber verificado personalmente sus hechos. Entonces, ¿cuáles serían las razones? Una razón primera para tener una membresía, porque debemos verificar para que no suceda lo que describe Apocalipsis capítulo 20 y lo que describe Mateo capítulo 7. Cuando uno lee estos versículos, uno debería confrontarse. También tiene que ver cuando viene alguien de la iglesia. Usted le exige a esa persona que entra en el carro. Este proceso de verificar quién entiende y vive el Evangelio es para todos aquellos que quieran ser parte de la iglesia. Hay personas que nos visitan, ¿verdad? Personas que son creyentes y nos están visitando, pero cuando una persona quiere hacerse miembro, debería pasar por este proceso. Yo les comenté en la introducción al discipulado que esto va a suceder con todos los que quieran ser miembros de esta iglesia. Empezamos nosotros y los que vienen llegando van a pasar por el mismo proceso. Obviamente los amigos, las visitas, los adolescentes, todos deberían pasar por el mismo proceso. Por eso iniciamos el discipulado con el tema del Evangelio, que el Evangelio penetre y dé fruto en nuestras vidas. Amén. 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 Listo. Entonces, segunda razón por la cual deberíamos implementar la membresía de una iglesia. Inicio con esta pregunta. ¿Merecen las personas saber cuáles serán sus responsabilidades y sus privilegios antes de tomar la decisión de afiliarse formalmente a una iglesia? ¿Cómo se le informa sus responsabilidades y sus privilegios? Es la analogía del matrimonio, o la analogía de iniciar un trabajo. Cuando usted inicia un trabajo, lo ideal sería de que usted le digan cuáles son sus responsabilidades, ¿cierto? Y cuáles son sus privilegios. No está bien de que usted inicie, no, y bueno, luego te decimos cuánto te vamos a pagar. No. Lo mismo cuando inicias el matrimonio. Usted debe saber por la consejería matrimonial qué es lo que le viene. Porque la etapa del enamoramiento, a veces todo es color de rosa y muchas veces se nos olvida. Entonces uno debería saber cuáles son nuestros compromisos. Entonces, mediante la membresía, la iglesia define claramente a las personas cuáles serán sus privilegios y sus responsabilidades
cristianas antes de unirse a ella. Entonces, eso deberíamos hacerlo. ¿Quieres ser miembro de la iglesia? Debes saber tus responsabilidades y tus privilegios. Y le doy solamente un versículo como ejemplo. Romanos capítulo 6, versículo 3, dice, ahí está, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Note cómo Pablo, cuando está educando, formando a la iglesia que está ubicada en la ciudad de Roma, le dice, no saben, yo les expliqué que cuando ustedes se unieron a Cristo, debían identificarse con Cristo en su muerte. Una de sus responsabilidades como cristianos es que usted se identifique con Cristo en su muerte, le está diciendo Pablo. Que entienda que la vida cristiana es un morir constantemente, que cuando el esposo, la hija, el jefe le saque el apellido, ¿usted qué? Crucificar a la carne, las pasiones y los deseos, ¿cierto? Esas son tus responsabilidades. No lo saben. Noten que Pablo les recuerda que él les explicó. Entonces uno debe explicarle a las personas que quieren ser miembros cuáles son tus responsabilidades como cristiano y también tus responsabilidades por ser miembro de esta iglesia. Y esos versículos los podemos seguir leyendo, donde habla de la santidad y donde habla de tus responsabilidades con tus hermanos. Pero se le debe explicar a las personas cuáles son sus responsabilidades. Entonces, primera justificación de tener la membresía de una iglesia, ¿cuál sería? Porque debemos verificar quiénes entienden el evangelio. Los que son miembros de una iglesia tienen que ser creyentes en Jesucristo, deben entender y vivir el evangelio. Y segunda recomendación de por qué la membresía, porque debemos hacer entender a las personas cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus privilegios. Entonces la membresía sirve para eso, para verificar quién entiende el evangelio y para verificar quién entiende sus responsabilidades y sus privilegios. Entonces pasemos a la tercera pregunta que nos muestra algunas razones más de por qué es importante ser miembro o implementar una membresía en la iglesia. Y dice, ¿cómo sabe usted quién pertenece a su iglesia? ¿Está la persona de acuerdo con usted de que hacen parte de la misma iglesia? Si es así, ¿cómo lo supo? ¿Han escuchado el cuento de fulano que le dice a las personas que fulana es su novia? Y cuando le preguntan a fulana, ella dice, no, eso es puro cuento de fulano. Personas que dicen, esa es mi novia, y cuando van a verificar, no, ¿quién dijo? Esa no, yo no soy novio. Entonces ha pasado donde personas vienen a la iglesia y les preguntan a otros cristianos si son miembros de esa iglesia y ellos dicen que no, que ellos simplemente asisten. O que le pregunten al pastor, no, mi pastor es el pastor Frank o el pastor Alejo. Y le ponen, Alejo, ahí hay una ovejita que yo, pastor, no. Él asiste a la iglesia, pero él no me ha dicho que lo pastoree, porque cuando yo lo voy a visitar o cuando yo doy alguna recomendación, él se resiste, o sea, no se deja pastorear. Entonces, uno debe saber quién pertenece a su iglesia, quién está de acuerdo de que usted es su oveja y que él es su pastor. Debe haber un acuerdo. Yo quiero que usted me pastoree, yo quiero ser miembro de esta iglesia, debe haber un acuerdo. Que se sujeten a la autoridad. O sea, cuando se formaliza la relación, entonces fulana dice, bueno, yo sí soy novia o esposa de fulano. No está bien ser cristiano de la secreta, ¿cierto? Que nadie sepa que pertenecemos a X o a Y iglesia. Se debe formalizar la relación con un compromiso para que pueda funcionar. Entonces, mediante la membresía, la iglesia identifica quienes pertenecen a ella. Esto de la lista que estamos recogiendo, verificar quiénes están bautizados, tiene que ver con este proceso.
saber quién pertenece a la iglesia, tener una lista. Entonces, cada persona debe consentir libre, voluntaria y públicamente en ser parte de la iglesia. Y los demás miembros deben ser quienes forman, quienes verifican que es parte de la membresía. Cuando una persona viene de afuera y nos dice, yo quiero ser miembro de esta iglesia, pasa por el proceso de discipulado, se le explica todo esto que hemos venido, se presenta a la iglesia y los demás hermanos deben saber que él es miembro de esta iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo saluda a la iglesia de Roma, Romanos 16, me llama la atención que Pablo saluda a la iglesia y los menciona por su nombre. Saluda a la hermana Febe, diaconisa. Saluda a Aquilas y a Priscila, que me ayudaron en el ministerio. Y Pablo empieza a mencionar nombres propios de personas que pertenecían a esa iglesia. Había una lista de miembros que él podía identificar. ¿Cómo sabía eso? Porque a través de la membresía él supo quién hacía parte de la iglesia, a través de una lista. Por ejemplo, cuando uno estudia el libro de Hechos, en la primera predicación del apóstol Pedro, ¿cuántos añadieron? Como 3,000 personas. ¿Y cuántos habían en el aposento alto? 120. Y después en el capítulo 5:4 dice que se añadieron como 5,000 hombres. Yo les pregunto, ¿por qué el autor del libro de Hechos insiste tanto en colocar esos números? 120, 3,000, 5,000, y ahí como que siguió la cosa, ¿verdad? Note que hay un énfasis en tener una lista de personas, tener quienes hacen parte de esta iglesia, saber sus nombres, que los domingos usted puede identificar, mira, esa es la hermana Nancy, ese es el hermano Hugo, esa es la hermana Alba, esa es la hermana. No está bien de que estemos en una iglesia y no conozcamos los nombres. Yo sé que eso no sucede aquí, pero no está bien así, ¿cierto? La idea es que podamos tener la lista y podamos identificarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La hermana Alba va a participar. Bendiga. No, que le diga pastor. Ese es el pastor de la secreta. Hay pastores que no les gusta que le digan pastores en la calle, por ahí dicen que es pastor de la secreta. Bueno, ya sería una decisión personal de que de pronto el término pastor puede crear barreras dentro del contexto del que él se menciona y le gusta más bien que lo llames por su nombre. Puede ser esa un caso, no sabía la posición personal. Pero el punto es que nosotros podamos conocernos, saber quiénes hacen parte de nuestra iglesia. Exactamente. Que sepan quién es su pastor o quiénes hacen parte del equipo pastoral. Mira, yo puedo contar, pastor, con los ancianos Jairo, Alejo, Gabriel. Son los ancianos de la iglesia. Amén. Entonces, es sentido de pertenencia. Entonces, hemos mencionado 3 razones que justifican ser miembro de una iglesia o tener una membresía. La membresía verifica a quienes entienden el evangelio y lo viven. La membresía le orienta a las personas cuáles son sus responsabilidades y sus privilegios. Y la membresía nos ayuda a saber quiénes hacen parte de la iglesia, conocer sus nombres, ¿cierto? Y en la cuarta razón de por qué es importante la membresía en una iglesia, inicio con esta pregunta. ¿Es el cristianismo bíblico un compromiso que exige seriedad hacia Cristo y su iglesia? ¿Es el cristianismo bíblico un compromiso que exige seriedad hacia Cristo y a su iglesia? Sí
Lucas capítulo 14, Jesús lo dijo. Si alguno quiere ser mi discípulo y no aborrece a su papá, a su mamá, y empieza a nombrar varios factores, ¿cierto? No toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Ser cristiano es algo serio con Cristo y por ende con su iglesia. Entonces, a la luz del Nuevo Testamento, se puede demostrar esa seriedad sin pertenecer formal y plenamente en una congregación local. O sea, yo puedo decir que sigo a Cristo, pero no hago parte de una iglesia local. Yo puedo decir que he renunciado he aborrecido a mi familia. ¿Entiendes el término aborrecer a la familia como amar más a Cristo que a la familia, ¿cierto? He tomado mi cruz, he crucificado el enojo, el resentimiento, el desánimo, todas esas cosas. He tomado mi cruz y he seguido a Jesús sin estar dentro de una iglesia. No. Mediante la membresía, la iglesia brinda la oportunidad a las personas de mostrar la seriedad de su compromiso con Cristo. Por ejemplo, el pasaje de Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Note lo que Cristo hizo por la iglesia. La amó, se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Y quien presuma amar a Cristo, amará también a la iglesia. Amén a eso. Si una persona dice que ama a Dios, debe amar la iglesia por la cual Cristo se entregó. Entonces, eso implica que yo diga abiertamente: yo hago parte de esta iglesia. Hay un compromiso, porque no sé qué sucede en algunos creyentes, que cuando hablas de membresía, de un compromiso, entiéndase, creyentes que ya llevan años en una iglesia. Creyentes que llevan años y cuando se les pide un compromiso público de que tú eres miembro, les da temor, las piernas les tiemblan, no sé qué, es como cuando se van a bautizar por primera vez, algo sucede. Y no quieren reconocer públicamente que son miembros de una iglesia. ¿Qué te va a pasar? Tienes responsabilidades con tus hermanos y tienes privilegios. Entonces, si Cristo amó a la iglesia, nosotros debemos amar la iglesia. Entonces, a través de la membresía, la iglesia brinda la oportunidad a las personas de mostrar la seriedad de su compromiso con Cristo. Estas personas están comprometidas con Cristo porque hacen parte de esta iglesia. Quinta, esta pregunta: ¿cómo sabe un líder cristiano quiénes son las personas específicas sobre las que Dios le ha dado autoridad y sobre las que debe dar cuenta? Ya hemos venido hablando un poco acerca de esto. ¿Creen ustedes que un pastor, Dios le ha dado autoridad para involucrarse en la vida de sus ovejas? ¿Qué versículo enseña que los pastores, por la autoridad recibida, deben dar cuenta por las ovejas? ¿Quién recuerda ese versículo? Hebreos capítulo 13, versículo 7, se los voy a leer. Pablo, el autor de Hebreos, hablando a la iglesia y concluyendo en la vida práctica de la iglesia, dice: obedeced a sus pastores. No dice a los pastores, dice a sus pastores, al tuyo, ¿cierto? Dice: sujétense a ellos, no de la autoridad, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Note que hay una autoridad, pero hay una responsabilidad de los pastores. Ellos, cuando hablo de los pastores, entiéndase pastor también como el equipo pastoral. Los ancianos no se pueden salir de esto, ¿cierto? Ellos han de dar cuenta por sus ovejas. Dice, ¿pero qué deben hacer las ovejas? ¿Deben qué? Obedecer y sujetarse, obviamente dentro del contexto bíblico. Y note cómo concluye:
para que lo hagan con alegría, o sea, para que los pastores o el equipo pastoral haga el trabajo con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No les conviene a la iglesia que el pastor esté cargado, cansado, porque cada vez que me acerco a aquella ovejita que digo que la pastoreala y le doy un consejo, el muchacho dice, no te metas en mi vida. Pasado eso, que cuando el pastor o el anciano que la va a visitar empieza como a indagar, a tratar de saber lo que está viviendo, hay una barrera. No te metas en mi vida, pero ¿cómo se puede pastorear a una persona si no te involucras en la vida de la persona? Mediante la membresía, entonces la iglesia afirma la autoridad que Dios confiere a los pastores. Un pastor, oiga esto, sabe que Dios le ha dado autoridad sobre las personas que le han concedido explícitamente ese derecho sobre sus vidas. Un pastor sabe que Dios le ha dado autoridad sobre las personas que le han concedido ese permiso. Yo no puedo decir yo soy pastor de fulano y fulano si usted no da el permiso de que se involucre en su vida. ¿Y cómo se hace eso? Cuando usted dice que es miembro de la iglesia. Si alguien dice, yo quiero que seas mi pastor, pero luego en el otro mes dice, no te metas en mi vida, ¿qué está haciendo ahí? Se está contradiciendo. Yo quiero ser miembro de la iglesia, pero luego dice, no te metas en mi vida, se está contradiciendo. El pastor no debe involucrarse en la vida de una persona sin el permiso de ella. Si yo quiero dejar eso claro. Sin su permiso no se puede involucrar el equipo pastoral en su vida. El pastor debe echar responsabilidad por personas que quieren que las cuiden, que quieren que las pastoreen y sobre las que el Espíritu Santo ha puesto sobre su cuidado. Ha pasado eso en esta experiencia que he tenido de que ya con la relación que he tenido con algunos de ustedes, con muchos de ustedes, hay una carga de orar por las peticiones y de involucrarse en la vida de muchos de ustedes. Y han abierto el corazón para que podamos pastorear sus vidas. Entonces, a través de la membresía, el pastor o el equipo pastoral puede verificar sobre quiénes hay autoridad, sobre quiénes podemos ejercer. Quiero concluir con esta última razón que justifica por qué es importante la membresía a través de esta pregunta. ¿Es la disciplina opcional o indispensable en una iglesia bíblica? Les pregunto. ¿Es la disciplina opcional o es indispensable en una iglesia bíblica? Es indispensable. ¿Por qué? Porque es indispensable que exista disciplina en una iglesia. Por el orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Y sobre quiénes se deben ejercer la disciplina? Sobre los que son miembros de la iglesia. Usted no vive disciplinando al hijo de la vecina sin su permiso. Eso será antes que, yo me acuerdo que el vecino allá en mi casa, Rosilia, ya le pegué a tu hijo por... No, eso está muy bien. No, eso ya no está como permitido de que estén disciplinando. No, tiene que ser con el permiso. Usted no puede estar diciendo, no, voy a poner en disciplina a fulano y ese fulano no hace parte de la iglesia, ¿cierto? En la Biblia hay varios casos de disciplina. Y en todos, el objetivo es santificar a la iglesia. Un pasaje muy común de disciplina está en Mateo 18. Ese pasaje, versículo 15 y 17, cuando el Señor Jesús enseña cómo se debe perdonar al hermano. Ya lo hemos escuchado. Y me llama la atención porque está dentro del contexto del
la parábola de las 100 ovejas. Después de la parábola de las 100 ovejas en Mateo, se cuenta esa historia. ¿Cuál es el objetivo de la parábola de las 100 ovejas? Se perdió una ovejita. ¿Qué hace el pastor? Deja las 99 y va a buscar la oveja. ¿Para qué? Para que la gane, para que vuelva a redil. Y cuando Jesús enseña cómo se debe perdonar o restaurar, la de una persona dice que ves tú a solas con él. Y si él te escucha, dice, has ganado. Como lo hizo el pastor con la oveja, la has ganado. Pero si no la has ganado, si no has logrado que se santifique, que se reconcilie, bueno, busca 2 testigos. Y si no te lo has ganado, si no has logrado eso, busca a la iglesia. Y si la iglesia no ha logrado nuevamente ganarse al hermano, santificarlo, dice, tenlo ¿por qué? Por gentil y publicano. Es decir, tenlo como una persona no creyente. Pero ¿cuál es el objetivo? El mismo objetivo de la parábola de las 100 ovejas. Ganártelo. ¿Cierto? El objetivo de la disciplina es ganarlo, santificarlo. Y hay personas que no han entendido esto, que cuando se les disciplina, nadie me quiere, todos me odian y me voy. No debe ser así. Disciplina es, hermano, no te vamos a suspender la membresía de esta iglesia. ¿Y eso qué quiere decir? De que no puedes participar dentro de los sacramentos, de la cena del Señor. Si estás sirviendo no puedes servir, para que estés en un proceso de restauración. El creyente maduro, sí, es verdad, me aman y quieren que yo, ¿qué? Sea restaurado. Entonces, eso es normal para que haya, ¿qué? Orden en una iglesia. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, hubo un caso feo en la iglesia, un caso inmoral. El hijo se estaba acostando con la madrastra, imagínense. Y la iglesia no hacía nada. Note que cuando usted lee 1 Corintios, Pablo confronta a la iglesia, no a los pastores. Ustedes, ¿por qué no han hecho nada? No hay gente entre ustedes que pueda sacar al perverso de allí. No es que un poco de levadura leuda toda la masa. Y Pablo confronta a la iglesia. La iglesia debe tomar la iniciativa de disciplinar. Y note que ese es un caso ya extremo. Porque es un caso cuando ya se pasó el proceso, se habló, los testigos, la iglesia, y el hombre insiste en lo mismo. ¿Qué significa sacar al perverso? Muchas veces quitar la membresía de la iglesia, y en algunos casos no se le permite a la persona congregarse hasta que no muestre un fruto de arrepentimiento. En algunos casos. Pero no es para que la persona no se tenga más control, simplemente para que la persona sea santificada para ganarla. Se le sigue haciendo un seguimiento a la persona. Han dado casos que hay personas que traen una teología, una doctrina totalmente diferente, insisten en tener grupos pequeños en casa, en aprovechar reuniones y sembrar esa teología, esa doctrina, y lo que hacen es dividir a la iglesia. Si el hermano continúa con lo mismo, la iglesia, con el equipo pastoral puede tomar la decisión, hermano, aquí no puedes estar. Eso se llama expulsar. Aquí no puedes estar porque tu teología no hace parte y nos está dividiendo a la iglesia. Entonces es como un caso extremo. Pero el objetivo es santificar a la iglesia. Entonces, mediante la membresía, la iglesia ayuda a los cristianos a santificarse. Otro ejemplo. Me gusta este tema de la membresía, de la disciplina. En Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice que debemos exhortarnos los unos a los otros, dice, para que no seamos endurecidos por el engaño del pecado. Note eso. ¿Qué hace una persona? Debe exhortar a la persona, a otra persona cuando lo ve en una situación que no está bien. ¿Cuál es el objetivo? Para que no se endurezca. Es la responsabilidad no solamente del pastor, de que si usted es una persona que no está dando bien, hermano, yo considero que tu actitud no está bien. Hay personas que rehúsan
ser parte de un cuerpo, y cuando rehúsan ser parte del cuerpo de la iglesia, se están perdiendo el privilegio de que los monitoreen espiritualmente. Qué bonito cuando usted cuenta con personas que lo cuidan. Es feo, y he escuchado muchos adolescentes jóvenes que a veces notan a los padres muy distantes porque ni para regañarlos están. El exhortar a la persona demuestra una preocupación espiritual, o sea, un interés por la persona. Entonces, eso se ve en la iglesia. En la iglesia, a través de la exhortación los unos a los otros, podemos monitorear la espiritualidad de la persona, y quien rehúsa ser parte de eso, se pierde esos privilegios. Creo que estas 6 razones, pueden haber muchas más. Es un desafío para esto que vamos a empezar como iglesia. Y es como un llamado a que oremos, y es como un llamado también a que Dios nos ayude a amar a la iglesia en la que estamos, a involucrarnos en su crecimiento y en su desarrollo, y que cada persona que se va añadiendo a la iglesia también se una con esa misión. Yo creo que una frase que podría resumir todo lo que hemos dicho es que la membresía pone a prueba el compromiso de las personas con la iglesia. La membresía pone a prueba el compromiso que se tiene con la iglesia. Sí, con todo esto que vamos a iniciar en el mes de febrero, Dios mediante, va a haber el compromiso, el amor que nos tenemos los unos por los otros, y el amor que se va a ir desarrollando los unos por los otros. Que no seamos iglesia solamente dominguera, sino que entre la semana estemos informados de cómo es nuestra relación los unos con los otros. Así que le pido por favor que se coloque de pie y oremos, que Dios nos ayude. Dígale: amado Dios, gracias porque tú nos has amado con amor eterno. Tú te entregaste por tu iglesia, por los que estamos aquí presentes, Señor, para que seamos santificados, Señor. Gracias porque tú nos compraste con el precio de tu sangre. Y por lo que tú has hecho, Señor, nosotros respondemos en gratitud como iglesia y rendimos nuestra voluntad. Aquí están nuestras vidas. Heme aquí. Si te somos útiles, Señor, úsanos para tu gloria. Úsanos para el crecimiento y el desarrollo de esta iglesia, Señor. Gracias por las familias. Gracias por los creyentes que componen este cuerpo local. Gracias, Señor, por la disposición de sus corazones, de servir, de entregarse, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien produce el querer como el hacer. Tuya es la gloria, Señor, por lo que estás haciendo en la iglesia, en nosotros y a través de nosotros. Así que oramos en el nombre de Jesús por una pasión que desborde nuestros corazones, por un amor que abunde en nuestros corazones, Señor, por fortalecer las relaciones los unos con los otros. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que tú nos guíes y para que tú uses todo este proceso, Señor, para que podamos fortalecernos y establecernos. Que cuando vengan las pruebas, las persecuciones que debemos vivir como creyentes, Señor, nos mantengamos firmes y nos podamos sostener los unos a los otros en oración y en la comunión unos con otros, Señor. Usa, Señor, el discipulado, usa los grupos en casa, usa, Señor, las conversaciones, Señor, que nos podamos pastorear los unos a los otros, Señor, que podamos velar los unos por los otros, Señor, y que pueda, Señor, ver tu gracia reflejada, Señor, en esta iglesia.
que Iglesia Bíblica Misionera Alas de Salvación persevere, Señor, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Te bendecimos en esta mañana y te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Dale fuerte el aplauso.